Agradezco, Eder, que me hayan invitado y me den la oportunidad de participar con ustedes con este tema, este update. Yo sé que ya hemos tenido, bueno, por parte del canal de entrenamiento en áreas críticas, ya se han tenido videos acerca de la epidemiología, así es que vamos a dar nada más un pequeño repaso y actualizar los puntos más importantes, ¿verdad? En relación a las definiciones iniciales, nada más mencionar que en general tenemos diferencia entre endemia, brote, epidemia y pandemia. La endemia es aquellos casos que están sujetos a una región localizada y que son predecibles en relación a el número de casos que se presentan al año. Es decir, ya se conocen los casos como la coccidioidomicosis, que es endémica aquí en nuestra región. El brote es aquel que es una endemia que tiene más números de los esperados, se considera un brote. Por ejemplo, después del terremoto de Haití en el 2010, que tuvieron un brote de cólera. La epidemia es aquella en la cual el brote involucra un área grande geográfica, como por ejemplo el ébola o el Zika. Y la pandemia, pues es cuando ya es de forma mundial, involucra varios continentes o varios países, como por ejemplo la influenza en el 2009 o el SARS en el 2002. Y en este caso, el COVID-19. Otro factor que quiero mencionar es el factor R0, que es el número de casos en promedio que se van a presentar en un periodo de tiempo y tiene que ver con el contagio del paciente. Entonces, en este caso, por ejemplo, un R0 o R0 de 2, quiere decir que este paciente va a infectar a 2 personas, quienes a su vez infectan a otras 2, y así continuamente hasta que una sola persona en un periodo de tiempo puede llegar a contagiar hasta 16 personas. ¿Por qué menciono esto? Porque se ha determinado que, claro que va a variar de acuerdo a la población y diferentes características de la población en la que se está presentando la enfermedad y puede ser desde 1.5 hasta 3.5. Es importante porque la influenza H1N1, el SARS y el MERS no tuvieron esta tasa elevada de contagiosidad, aunque algunos tuvieron mayor letalidad, se considera que tiene más transmisión entre la población el COVID-19. Generalidades nada más, recordar epidemias importantes, la gripe española a principios del siglo pasado, en el 81 el SIDA VIH, también a principios de este siglo, en el 2002, tuvimos el brote del SARS, que fue un coronavirus también, 2002-2003, el H1N1 en el 2009 y en el 2012 el MERS, que también ahorita lo voy a mencionar. Bueno, pues todo esto comenzó en Wuhan, en China. El 31 de diciembre se da la alerta a la CDC de China para mencionar que han tenido 27 casos de pacientes con neumonía, probablemente viral, que no conocían la etiología. Estos pacientes presentaron características en común como el cuadro clínico de fiebre, tos, dificultad respiratoria, y todos coincidían en haber visitado este lugar, que es el mercado mayorista de mariscos, donde venden animales vivos en esta región de Wuhan, en la provincia de Hubei en China, la cual es una de las principales 7 provincias de China, tiene alrededor de 11 millones de habitantes. Entonces, de estos 27 pacientes, 7 estaban graves y presentaban un síndrome de distrés respiratorio severo. De hecho, uno de los doctores, el doctor Li, que fue quien dio la alerta, mencionando que este cuadro se parecía mucho al SARS, que del 2002. Lamentablemente el doctor falleció de coronavirus, presentó síntomas a mediados de enero y el 11 de febrero falleció. Pero bueno, estos pacientes habían coincidido que habían visitado el mercado, estos 27 pacientes, para el 5 de enero ya eran 59 casos confirmados. Se comenzó el estudio epidemiológico, a partir del 1 de enero se cerró el mercado y se empezó a trabajar en la identificación de este virus, el cual se logró entre el día 10 y 11 de enero. Se determina que es una cepa nueva, es un coronavirus de cadena positiva, virus ARN, de la familia del Coranoviridae. Esta familia presenta a la visibilidad del microscopio electrónico, tienen esta corona, por lo cual se le denominó que era coronavirus, ¿sí? Y presenta 4 subgrupos. Los subgrupos son alfa, beta, gamma y delta. Nada más mencionar que el grupo beta tiene también 5 subtipos. Dentro de las epidemias que se han generado por coronavirus, se conocen desde los años 60. Existen 7 virus que se han aislado y que se han demostrado que tienen transmisión hacia el humano.
De esos 7 virus, 4 no son graves, dos son del beta y 2 son del alfa, pero no han tenido más que casos leves. Los que sí demostraron o mostraron cuadros graves, severos de distrés respiratorio fueron el SARS-CoV, que fue la epidemia o la pandemia fue en el 2002-2003, también fue en China, proveniente de aves, y daba el síndrome, el síndrome respiratorio agudo severo, y en el 2012-2013 en Arabia Saudita, también de mamíferos de camello, el MERS-CoV, que es este daba un cuadro de síndrome respiratorio del Oriente Medio. Y actualmente este nuevo coronavirus, el COVID-19, que se denomina así porque es coronavirus disease 19. Este nuevo virus ARN positivo de la subgrupo beta, pues es el nuevo que se ha catalogado que da el cuadro actual. Esto fue hasta el día, aproximadamente el día 10-11 que se descubre el virus a través de PCR, y es que se da a conocer a los demás países. Este fue uno de los primeros estudios que se hicieron de los contactos que se dieron cuenta los primeros 27 pacientes que habían estado en contacto en el mercado. Ellos comenzaron con síntomas entre el 12 y 19 de diciembre. Estos son los estudios de los pacientes de contacto directo de los mismos que se duplicaron en los primeros días. Posteriormente, en la segunda quincena de enero, ya tenían casos locales, es decir, transmisión transversal, donde eran pacientes que daban positivo que ni siquiera habían estado en contacto con estos pacientes que habían estudiado el mercado. El periodo de incubación que se encontró en este primer estudio fue de 5.2 días aproximadamente, y la mayoría de ellos presentaba los síntomas completos a los 14 días. Mencionar que en estas etapas iniciales el doble, se duplicaba el tamaño de los pacientes infectados en una semana. Después de esto, obviamente se da la alerta a nivel mundial, se otorga por parte de China y los centros de investigación el tipo de virus que se aisló y la cadena genética del mismo. A partir del día 13 comienzan los primeros casos fuera de China. Hasta este momento todos los casos estaban en la misma provincia donde se determinó los casos iniciales y en algunas regiones aledañas, pero a partir del día 13, personas que habían viajado a China por diferentes motivos empezaron a dar positivos en diferentes partes del mundo. Los primeros fue Tailandia, Corea, Japón, y el 15 de enero en América comienza en Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Fue aumentando estos casos hasta el día 30 de enero, donde la OMS pues ya determina que esto pues, se descontrola, ¿verdad? Se considera una pandemia como tal. Es una emergencia en salud pública de importancia internacional, así se denomina, y para este momento el 95% de los casos todavía seguían en China. Sí, es decir, había alrededor de 8,000 casos y solamente alrededor de 100 casos estaban fuera de China, distribuidos entre América y Europa principalmente. Sin embargo, a partir de este momento, pues comienza la diseminación general hacia el resto de los países. Eh, la pandemia pues se denomina ya a partir del día 30 de enero y es a partir de la cual damos un salto enorme hasta este momento, en el cual ya tenemos 6 millones, más de 6 millones de pacientes confirmados en los diferentes países. En aquel tiempo pasado solamente eran alrededor de 15, 17 países en los que se presentó los casos confirmados, alrededor del 30 de enero. Actualmente son alrededor de 252 países que tienen casos positivos. Actualmente, aunque inicialmente el golpe fue en Wuhan, en China, los principales casos están en América. Es actualmente en Estados Unidos y Brasil donde se encuentra la mayoría del número de casos totales. Entonces, tenemos que en los continentes americanos es donde más casos vamos a tener. ¿Sí? La letalidad en general, de forma global, se cataloga en 6%, difiere del SARS, que era en 30%, y del MERS, que es en 10%. Este es un pequeño video, nada más para que puedan ustedes observar cómo es que poco a poco se fue diseminando la enfermedad del SARS o del COVID-19 a partir de China y comenzó a aparecer principalmente en Estados Unidos, Italia, España y en Medio Oriente, y actualmente también ya lo tenemos principalmente en Estados Unidos, Brasil,
Francia y Alemania, que son ahorita los países con más casos, y el Reino Unido. Estos son algunos de los características de los pacientes que presentaron en un inicio o que dieron positivos para el virus del COVID-19. Mencionar nada más que los diferentes estudios que se han hecho en varios países en realidad han arrojado resultados muy similares. Voy a mencionar uno de ellos, que este fue de los primeros que se hicieron, donde se reportó que para este momento que se hizo el estudio, había en China aproximadamente 7,000 casos. El estudio se hizo en 1,099 pacientes, de los cuales el 15% presentaron un caso severo, que fueron los que ingresaron a terapia intensiva, y del total de pacientes, el 6% fallecieron. De los que fallecieron, la mayoría tenía, o el promedio de edad fue de 63 años, y si ustedes revisan en esta parte, la mayoría de ellos tenía más de 65 años, que pues es uno de los principales factores de riesgo. Como hallazgos generales, fiebre y tos para la mayoría de ellos, y resultados similares en laboratorio, linfocitopenia, trombocitopenia y leucopenia. Mencionaron en este estudio que aproximadamente 3,5% de los pacientes que dieron positivo eran trabajadores de la salud. Entonces, este fue uno de los primeros estudios que se realizaron epidemiológicos en relación a este caso, a estos pacientes. Este es otro que demostró que se puede controlar la transmisión del virus. Ellos estudiaron casos y contactos cercanos, donde encontraron que de 391 casos, el 9% presentó un cuadro severo con un periodo de incubación de 4,8 días, y de estos 1,200 contactos cercanos, solamente el 15% presentó cuadros positivos, principalmente mayores de 60 años, como se ve aquí en la gráfica, y fue un porcentaje pequeño porque inmediatamente se detectaron los casos en aproximadamente en un promedio de 3,8 días, se aislaron, y eso demostró la importancia del aislamiento para evitar la transmisión de la enfermedad. En Nueva York, en Estados Unidos, similar, diferentes estudios que han evaluado la epidemiología de pacientes hospitalizados demuestran que masculino, hipertensión, diabetes y obesidad como las principales comorbilidades, factores de riesgo, la edad mayor de 60 años, igual concuerdan laboratorio y síntomas, fiebre, tos, malestar general, linfopenia, dímero D, ferritina elevadas, junto con otros. En este estudio se encontró que igual alrededor de un 14-15% de los pacientes presentó un cuadro severo del total, y la mortalidad también se observó alrededor de un 8%. En general, ¿cómo está a nivel mundial? Tenemos actualmente, ya lo mencionamos, 6 millones, más de 6 millones de casos, con alrededor de 380,000 muertes, principalmente en América, Estados Unidos y Brasil son los países donde o digamos, están teniendo la mayoría de los casos. Si tomamos en cuenta el total de casos, sigue siendo Estados Unidos el número 1 del total de casos confirmados con 1,000,000, casi 1,800,000 casos, y en segundo lugar está Brasil. En tercer lugar está Rusia y el Reino Unido. Y en el número por defunciones, igual Estados Unidos sigue siendo con el mayor número de defunciones, el Reino Unido en segundo lugar, en tercer lugar Italia y en cuarto lugar Brasil. México está en el séptimo lugar de defunciones, pero no figura dentro de los principales 10 países con mayor número de casos confirmados. Bueno, pero en México, ¿cómo estamos hablando de esto? Bueno, ¿vamos bien o no? En realidad, no hemos tenido una disminución de casos, hemos tenido el reporte de casos diarios que se han ido acumulando, y seguimos viendo todavía mayor número de defunciones día a día. De hecho, el día de ayer hubo más de 1,000 defunciones, ayer del día 2 al día 3. Sigue siendo principalmente Ciudad de México, Estado de México y Baja California los sitios con mayor defunción. Esto es hasta el día 3, que es el día de ayer, 100,000 casos confirmados, 11,000 muertos. Vean cómo cambió del día 2 de junio de 10,000 a 11,000 al día 3,000 muertos. Principal lugar de defunción es Ciudad de México, Estado de México y Baja California. ¿Cuáles son las características principales de estos casos? Es principalmente en hombres, 43% mujeres, y comorbilidades igual que los estudios que vimos pasados en China y en Estados Unidos: hipertensión, diabetes y obesidad. Un estudio del New England que también buscó factores de riesgo para COVID, encontró que la obesidad con índice de masa corporal arriba de 35 todavía generaba mayor cuadro de complicación.
¿Por qué tenemos más porcentaje en hospitalizados? Bueno, recordar que la prueba se le está haciendo principalmente a pacientes hospitalizados y a pacientes ambulatorios solamente en algunas instituciones se le hace a 1 de cada 10. Entonces, sí tenemos un pequeño subregistro, por eso es que nuestra mortalidad sale más elevada que otros países. Y en el caso de las defunciones, igual. Principales factores de riesgo: hipertensión, diabetes y obesidad, y principalmente en hombres. Ahorita en la próxima clase de fisiopatología vamos a ver cuáles son las características de estos pacientes que condicionan su mayor mortalidad. Ya por último, para terminar, nada más recordar que a partir del día 21, el 28 de febrero se presentó el primer caso de COVID en México. A partir de ahí hemos aumentado poco a poco hasta llegar a una transmisión ya transversal. Eso se consideró que el día 24 de marzo se catalogó fase 2 y el día 21 de abril entramos en la fase 3. Desde hace más de un mes estamos en la fase 3, yo que originalmente iba a terminar el 30 de mayo, cosa que no lo hizo. Y dentro de las fases siguientes que se consideran de recuperación, se mencionó que a partir del 1 de julio comenzábamos con este sistema de semáforos para poder hacer las siguientes actividades que vienen descritas en cada uno de ellos, ¿verdad? Ahora ya lo que tenemos es los municipios de La Esperanza, en realidad ya todos están en rojo. El virus se dispersó en todo México, como ustedes pudieron ver en la imagen. Todo el país tiene alto índice de casos reportados, entonces ya no hay... ahora vamos a trabajar con estos semáforos. En general, ya está la última diapositiva. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se va a hacer? La vacuna, ¿verdad? Todos la estamos esperando. Importante recordar que sí hay estudios que se han realizado, pero primero se tienen que hacer estudios en laboratorio para posteriormente probar en humanos, fase 1, fase 2 y fase 3. Esto puede llegar a tomar meses o incluso años. Se está trabajando sobre la proteína Spike, que es una de las características de la fisiopatología que vamos a ver en la siguiente clase. Dentro de esta proteína se está trabajando sobre el principal de los trímeros que tienen la proteína, es sobre la cual se generan los diferentes tipos de vacuna, ¿verdad? Actualmente Estados Unidos es el principal país que tiene más avance en desarrollar vacuna, pero también en China y en Europa, en Japón, se están haciendo ensayos y estudios. Uno prometedor que se realizó en Estados Unidos, fase 1, demostró buen nivel de anticuerpos en pacientes que no tuvieron la enfermedad después de los 28 días de haberse aplicado la vacuna. Sin embargo, el día de ayer, en una de las notas o trabajos de New England, de cartas que podemos ver de notas, vimos que en una encuesta que se realizó en Estados Unidos, el 56% dijo que no aceptaba ponerse vacunas por el movimiento antivacunas. Bueno, vamos a esperar que se desarrolle la vacuna y a ver qué sigue. Bueno, disculpen, esto fue todo. Espero que haya estado concreto y conciso en realidad de cómo empezó, cómo vamos y hacia dónde, qué futuro nos espera. Estamos apostando por la vacuna porque ninguno de los otros medicamentos en realidad ha demostrado mejoría. Entonces, se tiene experiencia con vacunas, sí. 5 son ahorita los estudios más prometedores y todos están en fase 1. ¿Dónde pueden contactarme para más dudas? De parte de ventilación mecánica Vento y de entrenamiento en áreas críticas, pues también está su canal de YouTube. Este es el canal de un servidor, donde también pueden hacerme preguntas o en mi Twitter.